No me enseñes a decir promesas que no he de cumplir. Gracias a usted. Gracias a ti. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas por la charla. gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Quisiese si se pudiese, me dejase, le cediese. Muchas gracias a ti. No, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. por la invitación y pues un saludo para todos. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eduardo, honrado de estar aquí. Gracias a ti, Eduardo. Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi piace bello, andare in porto. Felicidades, Lalo, por este nuevo proyecto. Vanessa Nieto, actriz de Clown, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ti por invitarme y llamarme así de la nada. Dije, qué barbaridad. Qué maravilla. Creo que las mejores entrevistas, las mejores conversaciones surgen así, ¿no? De la nada y de repente, pues, ponernos de acuerdo y como las buenas pláticas improvisadas funcionan muchísimo mejor. Tal cual. Más natural. Oye, Vanessa, tú has dedicado gran parte de tu vida a enfocar las artes escénicas, en particular el clown, a hacer reír a aquellos que de pronto les hace más falta reír que a otros, ¿no? Que les urge la risa. Pero antes de que me platiques acerca de esa labor que desempeñas, que me parece formidable, quisiera que me ayudes a explorar por qué en la actualidad, no sé si solamente es a mi percepción, tú me corregirás, el mundo de alguna manera ha dejado de reír. Sí. ¿Qué pasa? Yo creo, fíjate, Lalo, ¿te puedo decir, Lalo? Claro. Que en general ya no nos gusta sentir. O sea, yo no te diría tanto reír, ¿no? O sea, yo lo que transito en mis días por la calle es como que hay mucho enojo, Frustración. hay mucha frustración, Sí. hay mucho esto de estar a la defensiva, pero también creo que estamos viviendo en una sociedad en la que sentir es poco tolerable, ¿no? O sea, como que hay que quitarnos los sentimientos rapidito. Estoy triste, ay, ya que se te quite, ay, no llores, estoy enojado, ay, no te enojes, ¿no? O sea, como que toda la gama emocional, como que, no sé, perdimos en algún momento el entrenamiento para poder morar en las emociones y darnos cuenta que las emociones tienen un sentido y que las emociones vienen a decirnos cosas y a que accionemos. Emoción, ¿no? Es de acción. En realidad vienen a empujarnos a hacer cosas distintas. Y yo creo que por esta nata que te digo, que está arriba, que yo siento y percibo, incluso muchas veces la percibo en mí, de enojo, de frustración, de estrés, se nos ha olvidado reír, se nos ha olvidado la simpleza. Exacto. De repente creo que nos absorbemos más en el mundo de las preocupaciones, Totalmente. de la planificación excesiva, de qué va a pasar mañana, cómo le voy a hacer. Por ejemplo, la gente que tiene un trabajo, vamos a entrecomillarlo, estable, pues ya no lo siente como tal. La gente que tiene un negocio propio, lo mismo, ¿no? Sí. Estamos en una sociedad totalmente ahogada por la delincuencia, por la delincuencia de todo tipo, ¿no? De a pie, de cuello blanco, de arriba, de abajo. Sí. Pero eso nos mantiene en una especie como de estrés, de confusión, de no saber para dónde hacerlo. De preocupación. Y fíjate que a mí eso es lo que me cautiva justo del clown, ¿no? Que recupera lo simple, recupera la conexión con lo auténtico, te invita a legitimar lo que sí hay y sobre todo, dando un paso más adelante, te invita a poder distanciarte de eso y poder encontrar en este espacio de distancia un momento para poder reírte de lo que sea que pase. Oye, pero a ver, si estamos diciendo que estamos en una sociedad a la que cada vez le cuesta más trabajo reír, supongo que a los profesionales de la risa como tú les cuesta más trabajo hacer reír. Fíjate que yo nunca salgo a escena con el objetivo de hacer reír. El objetivo que yo enseño también a mis alumnos es conectar. Porque a partir de que tú puedes generar una conexión con el público, lo que puedes hacer es cualquier cosa.
si yo estoy aquí contigo y te miro a los ojos y genero una conexión, etcétera, etcétera, te voy a poder conmover, te voy a poder hacer reír, te voy a poder hacer que sientas una empatía por lo que yo estoy viviendo, etcétera, etcétera. Pero la base que está, lo más importante, es conectar. Y entonces, si revisamos esto de lo que estamos hablando, ¿no? Si yo no quiero ni conectar conmigo, eso sí está más cabrón, porque entonces... Sí. ¿Cómo conecto con los demás? ¿Cómo conecto contigo? Así es. Y sí, no sé si es más difícil. Yo llevo 13 años haciendo payasería humanitaria. Yo no te podría decir si es más difícil ahora que antes. Nunca me lo había preguntado, fíjate. Pero sí te puedo decir que hoy veo cosas que me impactan más que antes. Sí, claro, totalmente. Sí. Ahora que mencionas este asunto de la conexión y la desconexión, que es lo que más abunda, estoy recordando un poco a autores como Octavio Paz, como José Emilio Pacheco, gente que además de entrarle a la parte artística, en su caso de la literatura, pues también andaron un poco en la filosofía social, en el preguntarnos por qué las cosas son como son y pasan como pasan. Claro. Y en ese sentido, ellos siempre hablaban de la otredad. Y decían que parecía que había un camino ya imposible de cortar hacia el desconocimiento de la otredad, o sea que ya no vemos al otro. Sin embargo, creo que algo le pasó al mundo, y en esta época de la posmodernidad exacerbadísima, fue lo contrario. Ahora nosotros mismos creemos que somos un otro, ¿no? Como que somos ajenos a nosotros mismos. Sí. No solamente al prójimo, al que está más allá, sino a nosotros mismos nos sentimos ajenos. Sí, y hay una cosa que también ocurre en este fenómeno que perdemos la conciencia de conexión, ¿no? O sea, el budismo afirma, ¿no? O sea, todo está interconectado. Todos somos interdependientes y estamos interconectados. Y, por ejemplo, ¿cuántos casos ahorita de problemas de salud mental tenemos a nivel social, ¿no? Claro. O sea, de depresiones profundas, de aislamientos, de suicidios. Y todo eso también en la raíz lo que tiene es una sensación de desconexión, ¿no? Es una sensación de estoy solo, de abandono. Estoy sola, exactamente, sí. ¿No? Sí. No hay nadie afuera, ¿no? Pero eso no es real. Son tal vez las redes sociales, la era digital. La velocidad a la que vivimos. Eso es lo que nos ha desconectado un poco. Yo creo que sí. O sea, a mí me impacta mucho ver cómo, y yo también lo hago, estar en una reunión familiar, ¿no? Y de repente empieza a bajar el ritmito, deja de ser entretenida y ¿qué hacemos? ¡Clac! Sí, ¿no? ¡Pum! Sí. Y estamos riéndonos, pero con el aparato, ¿no? Y ahí está la mamá, el hermano, el sobrino. Bueno, el sobrino a mí no me deja desconectarme. Pero estamos ahí y no estamos, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con esta intolerancia que tenemos a que también no pase nada. A que podamos estar un ratito en silencio, solo pensando, ¿no? Se vale. Es que es necesario. Sí. Si no hay silencio, si no hay vacío fértil, todo es ruido. Exacto. Y el ruido genera confusión. Pues es que yo creo que vivimos en el ruido, ¿no? O sea, en el ruido interno y en el ruido externo. O sea, ¿cuántas veces vamos por la calle? Y insisto, a mí me pasa. Y me miro pasándomelo y digo, ¡chin! Si a mí me pasa que entreno lo contrario casi todos los días, o sea, imagínate, ¿no? De estar caminando y de repente alguien te pasa muy cerca y, ¿no? O sea, como dices, güey, somos unas bestiecillas sueltas. Sí, es correcto. Oye, Vane, tú además de actuar clown, diriges y también escribes. Sí, termino escribiendo porque escribo en el espacio. Nunca lo había dicho así. Porque no es que me sirva. A ver, tengo un libro que se llama El Poder de la Presencia, que me costó 4 años escribirlo, pero me imagino que te refieres a dramaturgia. Sí la escribo, pero la escribo en el espacio. O sea, hago exploraciones y a partir de ahí voy encontrando textos. Ahorita mismo estoy montando 2 textos totalmente distintos y estamos justo encontrando la dramaturgia a partir de exploraciones de las actrices en el espacio. Cuando tú escribes o reescribes o haces este ejercicio espacial para contar una historia, ¿qué pasa por tu mente para que tú de alguna manera consideres que eso te iba a decir, hacer reír, pero en el contexto que estamos hablando, que eso va a lograr conectar con el público? Fíjate, ¿cómo se escribe para conectar? Con el cuerpo. O sea, es como dices tú, esta pregunta que me haces, la respuesta es completamente sensorial en mi caso, ¿no? O sea, soy una mujer 200% intuitiva.
Y mucho de lo que yo produzco, trabajo, propongo, viene de esta intuición, no de que yo piense, oh, esto es muy inteligente, o que piense, oh, esto es graciosísimo, ¿no? Creo que mi formación de directora me ha hecho tener una capacidad de ponerme en los dos sitios, ¿no? Claro. En el sitio de la performer y en el sitio del público al mismo tiempo. Un poco esquizofrénico, la verdad, porque uno está actuando y de repente hace clac y dice, esto no está funcionando, y entonces modifica y es al mismo tiempo. Sí, totalmente. Y bueno, cuando tú ya estás en el escenario, por lo que me estás comentando de esta capacidad sensorial, yo le llamé también kinestésica, esta facilidad de poder a través de la expresión del otro entender qué está sintiendo, qué está pensando, o como deberíamos decir que está sentipensando, que a mí es un término que me encanta. Es más correcto. Me gustaría preguntarte, cuando te enfrentas a un público complicado, porque tú puedes presentar una obra, no se hace, no se ensaya, no se escribe, no se produce para presentarla una vez, sino para presentarla las veces que se puedan, las veces que el público las desee, y no solamente en una ciudad, sino en otra y en otra. Y de repente te puedes enfrentar a públicos difíciles. Ahí creo que la cualidad actoral de la improvisación es fundamental. Sí. ¿Cómo se manejan a los públicos complicados desde el clown? Eso, es lo que te iba a decir, como desde el clown justamente, el clown te da una llave maestra, ¿no? Es una llave mágica que si la sabes usar te va a funcionar, si no, no. Entonces, esta llave parte del principio de legitimar lo que ocurre, ¿no? Cuando tú eres un actor que está con la cuarta pared entre tú y el público, es muy difícil cambiar el rumbo, es muy difícil dar volantazos, es muy difícil parar y decir, no, esperen, esto no está funcionando. Nunca lo vas a hacer. Nunca Lady Macbeth va a parar en el escenario y va a decir, esperen, nos está yendo del carajo. Claro, totalmente. Pero el clown sí. El clown tiene esta facultad de poder parar, legitimar que algo no está funcionando, asumir el fracaso. Y desde ahí, lo que se genera a partir de la verdad es que el público entre y diga, no manches, sí me estás viendo. Sí, claro. Y sí te está importando. Claro, exacto. Y eso es una perla que justamente no nos damos afuera. No nos la damos. Y entonces, ahí entra en parte el ego. Claro. El decir, yo tengo la fórmula, yo tengo la manera, yo tengo la varita mágica, y tú, público, tienes que reaccionar a mí, no yo a ti. Tú te subes a mi tren y no me importa nada, porque yo conozco la obra. No, el clown es una balacera para el ego. O sea, el entrenamiento clown es un suicidio al ego continuamente. Sí. Y creo que las personas que se dedican profesionalmente o incluso de manera aficionada al clown, pues van diluyendo esa parte de egocentrismo, de megalomanía, y van taladrando más en la humildad, ¿no? Tatuándola un poco más en la conciencia, en la mente, para poder empatizar con el público. Tú has utilizado las herramientas que proporciona el clown, como decíamos al principio de esta conversación, para hacer reír a los que más falta les hacer reír. Yo así los he definido. Leyendo un poco acerca de tu trabajo, acerca de lo que haces, veía que trabajas también con grupos vulnerables, con grupos, por ejemplo, de personas que están presas, de personas que están enfermas. A eso me refería también con un público difícil. Fíjate que es más difícil ir a una escuela secundaria privada. Ya me dijiste todo. Ya fuiste. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Totalmente. Que aparecer en un refugio para migrantes o en un hospital o en un cerezo. Es más difícil aquello. También lo he hecho, pero no me gusta, la verdad. Cuando uno va a este tipo de lugares, se confronta con este tipo de poblaciones, lo difícil es lidiar con lo que le pasa a uno. Sí, claro. No es difícil acompañarles, porque están ávidos de que algo nuevo ocurra, de que alguien los voltee a ver, de que alguien los mire a los ojos, de que alguien les regale una sonrisa. La tarea está en trabajar de tú para poder estar ahí en presencia absoluta. De esa realidad. Sí, eso es lo más cabrón. Porque es una realidad que de repente pareciera ajena. Sí. Y que no te la puedes creer, ¿no? Ajá. Yo alguna vez entré por algo a la cárcel de aquí de Puebla, de San Miguel. San Miguel. Y me llamó mucho la atención ver una pared
que decía, aquí no se castiga el delito, sino la pobreza. Saliendo, fui a acompañar a un amigo abogado, saliendo, le dije, oye, ¿qué opinas de lo que leímos? Digo, eso es un ataque terrible a nuestra sociedad. Sí. O sea, aquí el que tiene dinero, por más delincuente que sea, no va a pisar ese lugar. Sí. Y el inocente, por más inocente que sea, si no tiene para corromper al juez, va a pisar ese lugar. Y esa gente necesita reír. Porque de pronto un día le arrancaron la risa. Sí. Ustedes se la devuelven con el trabajo que hacen en el clown. ¿Cómo decidiste en tu vida hacer eso? ¿Por qué? Pues no lo decidí, me pasó. O sea, yo no quería, pero toda la pelota rebotó todo el tiempo en los lugares en los que tenía que rebotar para que yo terminara haciendo clown humanitario. La historia es muy larga, siempre la cuento, pero siempre de verdad confieso, o sea, no fue algo que yo decidí, no fue algo que yo fui y busqué porque yo quiero, jamás, Lalo, o sea, Ni tampoco bien, con esta mentalidad mesiánica de no, yo soy hombre, quien para llega y nada. salva. De hecho, cuando me ofrecieron el trabajo porque quedé en una selección y no sé qué, yo dije, no, pero espérate, yo no quiero. ¿Pero para qué fuiste? No, pues porque iba a haber un maestro argentino, yo estoy con el que voy a tomar un café ahorita mismo, por cierto. Y yo quería, tenía nostalgia de Buenos Aires, yo quería ir ahí, pero ¿cómo que me eligieron? Pues ahora qué, no sé qué. Y así fue. O sea, me fui metiendo en ese mundo y fui encontrando que el arte tiene otra dimensión, que el arte es sanador. Y entonces después me metí al mundo de la medicina tradicional china, donde terminas de entender todo eso, de que la conexión, el arte, el respirar juntos, el reírnos juntos, genera una sanación colectiva. Y ahí se me voló la cabeza. Claro, y hay que entender también para la gente que nos lee, nos ve y nos escucha, que no estamos hablando solamente de un terreno mítico, de un terreno poco tangible. Desde el punto de vista de la biología, de la fisiología, reír te genera endorfinas. Produces endorfinas, produces dopamina, produces serotonina. Exacto, baja el cortisol. Son los neurotransmisores de la felicidad, exactamente, el cortisol. Exacto. Y te sientes bien, sí, y además genera una especie de adicción sana. Sí. Te quieres seguir riendo. Sí, efectivamente. Tú has construido también a lo largo de todos estos años de ser clown y de hacer otro clown con sentido social. Ahora soy payasa de Payasos Sin Fronteras. Ok, qué maravilla. A lo largo de todos estos años, tú has recogido una serie de experiencias que también has canalizado para contar historias que provienen de la crudeza, ¿no? Sí. Hay una obra que normalmente tienes en cartelera en diferentes foros aquí en Puebla, estos foros que a mí me encantan, llamados independientes, que es la obra de Riñón, ¿no? Que proviene, me decías, fuera de la grabación, de una historia personal que llevaste al teatro. Esa es otra herramienta. Totalmente. Justo una de las cosas que me enseñó mi maestro Néstor Musso es que el clown desdramatiza. Y normalmente estamos yo cuando oí la palabra dije, pues uno dramatiza, ¿no? Existe desdramatizar, y cuando me metí por completo, y bueno, llevo 10 años dando clases de clown, entendí el mecanismo exacto y específico de cómo ocurre. Y entonces fue cuando dije, bueno, vamos desdramatizándome, ¿no? Y empezó un proceso de crear Riñón, ¿no? De hablar primero en un sentido muy, muy escueto, muy ciego de mi parte, de solo la experiencia que yo había vivido, pero conforme fui presentando Riñón, me di cuenta que tenía muchísimas más posibilidades a partir de la metáfora, de la ficción, de la ficcionalización, de la metaforización. Y entonces Riñón no es lo mismo que fue cuando estrenó. Hoy Riñón es totalmente diferente, habla de cosas mucho más universales, porque al final, y siempre esto lo digo, no importa la historia del artista. Importa que el artista ponga su historia al servicio de los demás. Exacto. Para que mi historia te haga algo, te diga algo, te identifiques tú de alguna forma, ¿no? Claro. Ya lo que me pase a mí con lo que yo hice, escribí, pues está bien, pero no me interesa demasiado. Claro. Oye, Vane, yo creo que las personas que nos ven seguramente les surge el interés por acercarse a ti de alguna manera, ya sea para tomar clases, para seguir tus carteleras. ¿Cómo se te puede encontrar en redes sociales? Está bien fácil. Es @lanieto, mi apellido es Nieto, Lanieto B de Vanessa, Lanieto B. Y ahí es en Facebook eso. Eso es Facebook, Instagram y TikTok.
Ok, y ahí tú anuncias tus carteleras, tus Sí, próximas ahí está anunciado presentaciones. todo. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando en estudiar clown de manera ya profesional o semiprofesional y que ya se desmitificó un poquito de lo que la gente cree que es hacer payasadas, no hacer payasadas serias? Payasería, nos gusta Payaserías. llamarle a las payasas poblanas, nos gusta llamarle. ¿Qué Inventamos el le término. dirías a ese joven, a esa joven? Pues que si Quisiera, se ¿no? mete de cabeza le va a cambiar la vida. Ujú. O sea, porque ¿Qué va a encontrar y qué no va a encontrar? voy a empezar por lo que no va a encontrar. No va a encontrar maneras, o sea, porque tengo un alumno que bromea con eso. Me dice, siempre que regreso a mi casa me preguntan cuántos chistes me enseñaste, ¿no? Le digo, no manches, o sea, ya diles a qué vienes, ¿no? Ujú. Eso no lo van a encontrar. Pero sí van a encontrar una ruta inesperada para reconciliarse con su vergüenza, para reconciliarse con su capacidad de hacer el ridículo, con su capacidad corporal, porque yo trabajo a partir del cuerpo completamente, ¿no? Es un espacio maravilloso de poder encontrar un camino de expresión de las emociones, de la conexión, y me encanta porque llegan choferes de Uber, llegan maestros, llegan ingenieros, llegan amas de casa, llegan chavitas que las recomendó una terapeuta, o sea, llega de todo. Y es delicioso para mí porque yo ya en la primera sesión ya alcanzo a ver cómo es su payasa, cómo es su payaso. ¿No? Claro. Y eso es un gozo increíble. Qué maravilla. Pues Vane, como decíamos al principio, el tiempo nunca alcanza. Ya se acabó, pues, te dije. Yo te quiero agradecer muchísimo por esos minutos de conversación, por estar aquí, sobre todo por compartir tu experiencia. Pues vamos a buscarte a través de las redes sociales para conocer un poco más de tu trabajo y sobre todo pues incentivar a que existan más actores y actrices que le entren a hacer clown para los grupos que más lo necesitan. Muchas gracias, Vane. Gracias a ti.